Bienvenidos al conversatorio La Mujer en Macondo con las doctoras Nadia Celes y Mercedes Ortega. Creo que esta noche van a tener ustedes un conversatorio un poco diferente de los que hemos venido escuchando en los últimos días, cada cual a su manera extraordinario, revelador, pero creo que en esta ocasión va a ser, además de todo eso, poético a su manera, sorprendente e incluso un poquito desafiante, me atrevo a decir, y es bueno que así sea de vez en cuando se trata de la obra de un gran escritor y un héroe de la literatura colombiana. Al estudiar La Mujer en Macondo, las doctoras Celis y Ortega se han concentrado más en la representación de las mujeres en la obra de García Márquez como encarnación de los imaginarios culturales de los que se nutre el escritor, valiéndose de estudios de género, entre otras perspectivas, que permitan develar las consonancias entre el mundo de la ficción y la cultura regional, en particular en lo que se refiere a las expectativas dominantes en torno a las mujeres, sus cuerpos y su sexualidad. Entre algunos trabajos representativos, la doctora Celis tiene reflexiones muy interesantes en un texto llamado Mujer en Macondo, una charla que ofreció en septiembre en París, donde se introduce a grandes rasgos el proyecto de un libro en el cual está trabajando sobre realismo íntimo. Oigan bien, no es realismo mágico, es realismo íntimo. Género, amor y poder en García Márquez. También tiene un trabajo sobre las niñas en García Márquez y variedad de ensayos sobre asuntos de género, cuerpos y poder en el Caribe. La doctora Ortega tiene un ensayo muy pertinente, del cual hablaremos luego, sobre Ángela Vicario, publicado en el libro El legado de Macondo, editorial Universidad del Norte, que está saliendo en la feria, y no exactamente sobre el tema, pero con vínculos muy relevantes, un artículo Triunfos y fracasos de la premodernidad y la modernidad en 100 años de soledad, y en diciembre llegaban las brisas. Ahora, La Mujer en Macondo, como decía ayer el traductor de Gabriel García Márquez al chino, Fan Ye, que no sé si está aquí, pero lo vi en la charla anterior, hay tantos Macondos como lectores o como imaginarios personales o colectivos. La mujer en esa aldea mítica, literaria, la mujer en el realismo mágico, en Aracataca, el Caribe colombiano, en Colombia, en Latinoamérica, en los países del tercer mundo, etcétera. Pero podríamos definir Macondo, y aquí se nos iría la charla, pero para circunscribir un poco el tema, quisiera que habláramos de las mujeres en la obra de Gabriel García Márquez, y muy particularmente en 100 años de soledad, como encarnación de los imaginarios culturales en los que se nutría el escritor. Entonces voy a empezar por preguntarle a ambas qué se puede entender por el título que se le ha dado al conversatorio, La Mujer en Macondo. Buenas noches, gracias a todos por estar aquí con nosotros y pues disfrutar de este conversatorio acerca de la mujer en Macondo. Hay que partir siempre del título, ¿no?, para poder situarnos, y resulta que es un título un poco, digamos que problemático por lo general. La primera impresión que uno tiene, de pronto la reacción más fácil sería irnos, bueno, no sé si más fácil, pero la primera reacción sería irnos por analizar las mujeres que rodearon a García Márquez en su vida, es decir, todo lo que se ha dicho acerca de la madre, la abuela, la misma esposa, las tías, el gran papel que estas mujeres jugaron en la vida del niño, sobre todo, que fue Gabriel García Márquez, y cómo esto luego se plasmó en su obra. Pero creo que la profesora Nadia y yo no, a pesar de que se pueden hacer estas conexiones con la biografía de García Márquez, no es nuestro interés central. Más que todo, nosotros estamos interesadas en analizar a los personajes femeninos, pero por supuesto teniendo en cuenta que son representaciones de mujeres del contexto de García Márquez, del contexto inmediato, efectivamente, de su familia, de sus amigas, de las mujeres que conoció a lo largo de su vida, pero también de todas las mujeres, como tú lo acabas de decir, del Caribe colombiano sobre todo, pero también se ha hablado de este Macondo que también representa a Latinoamérica de manera general, ¿no? Entonces, de alguna manera, las mujeres plasmadas en los textos nos hablan a todas estas mujeres reales que estamos aquí reunidas, las pasadas
y también a las generaciones futuras. Le hablarán seguramente. Bueno, cabría agregar además que cuando pensamos en la mujer en Macondo tenemos que ubicarnos en relación con unas lecturas que ya han sido, digamos, las lecturas canonizadas o dominantes en torno a la representación femenina en García Márquez, y que cabe revisar de acuerdo con de pronto otras herramientas o estrategias de lectura y de interpretación, que es un poco lo que también Mercedes y yo intentamos traer, pensada desde una concepción de los estudios de género, de estudios de feministas contemporáneos, hasta qué punto siguen siendo vigentes estas lecturas, que las tendencias básicas, si pensamos específicamente en 100 años de soledad, han sido pensar en las matriarcas como emblemáticas del poder de la madre y del poder femenino. Y además se ha relevado muchísimo la libertad aparente en la sexualidad de algunos de sus personajes, y creo que esos son un par de los mitos que toca definitivamente reconcebir, hasta qué punto llega el poder de la madre y hasta qué punto hay realmente liberación sexual en ninguno de los personajes de García Márquez, ¿no? Entonces, esa sería, por ejemplo, una de las primeras invitaciones cuando pensamos en revisar a la mujer en Macondo. Claro, la mujer en 100 años de soledad específicamente tenemos a Úrsula Guarán, Remedios la Bella, Petra Cotes, Pilar Ternera, etcétera, etcétera. Personajes muy disímiles unas de otras. Entonces, ¿qué clasificación propondrían ustedes para las mujeres en 100 años de soledad? Nos reímos porque ni Mercedes y yo no logramos todavía ponernos de acuerdo sobre cuál es la clasificación. Y personalmente creo que prefiero no hacer mi propia clasificación. Lo que sí me parece importante es remarcar cuál es la clasificación que hace el autor implícito, el narrador de la novela. Y creo que esa clasificación podría organizarse en función de la sexualidad de las mujeres. Y en ese sentido, el autor es también producto de su tiempo y representa una serie de imaginarios culturales que desafortunadamente todavía continúan determinando la clasificación más cotidiana de las mujeres, ¿no? Entonces, podemos decir que las mujeres en 100 años de soledad, este es mi resumen personal, están clasificadas en relación con cómo usan su sexualidad. Y eso, por supuesto, en referencia al deseo del hombre y a las expectativas sexuales del hombre, en una economía muy patriarcal del deseo. Por ejemplo, hay mujeres que son las vírgenes, que son las mujeres que son potencialmente casables, que son las mujeres que son dignas de convertirse en esposas. Están en un segundo nivel las madres, que también están clasificadas por su sexualidad, pero que es una sexualidad reproductiva en función de mantener el linaje, etcétera, y que son las que pueden caber dentro del espacio de lo doméstico y tener, digamos, este estatus de la mujer respetable, ¿cierto? Y están otras mujeres que son las mujeres de la sexualidad de uso, ¿cierto? Que son estas mujeres que en algunas ocasiones se han pensado como más libres en su ejercicio de la sexualidad, como Pilar Ternera o Petra Cotes, pero que si lo miramos un poquito más de cerca nos vamos a dar cuenta que sigue siendo una sexualidad al servicio del hombre y que además se ejerce con cierta libertad, pero que el precio que se paga por eso es la pérdida de prestigio y de estatus y una condición social de desmejoramiento, digamos, mientras que la esposa formal es la que recibe este otro estatus, pese a que algunas de estas mujeres, en particular Pilar Ternera, son también madres, ¿no? Pero son la madre biológica, pero no la madre simbólica. Bueno, antes de pasar a otro tema, quisiera que ahondaran un poco en eso que acabas de nombrar, de la virginidad, la importancia de conservar la virginidad, llegar vírgenes al matrimonio, y si no se ha logrado llegar, tratar de ocultar que no se ha llegado, que eso aparece frecuentemente en las obras de García Márquez. Antes, si no te importa, yo creo que Mercedes sí tenía una clasificación. Bueno, muy bien. No, bueno, es un tema de discusión y yo estoy de acuerdo con Nadia en el sentido de que cada uno de nosotros que lee a García Márquez debe hacer su propia clasificación, ¿sí? No hacer el corte y pegue de las clasificaciones que otros han hecho, sino ver cómo esas mujeres nos hablan pues, a cada una de nosotras o de nosotros. Habría para mí una clasificación muy general entre las mujeres
digamos, que se adaptan por completo a los estereotipos de la mujer que imperan, que se encuentran a gustos con estos papeles que la sociedad nos impone y que y a veces piensan de pronto en rebelarse, pero que no lo hacen. A veces lo expresan en forma de cantaletas, por ejemplo, de ay, yo qué hago aquí limpiando y nadie me presta atención, en fin, como la misma Úrsula o Fernanda del Carpio. Pero hay otras mujeres que no se adaptan a esos estereotipos, que nosotros hemos llamado de alguna manera, bueno, yo he llamado las inconformes. Estas mujeres inconformes, dentro del ciclo de Macondo, a veces expresan esa subversión, expresan ese desacuerdo. Por ejemplo, no llegan vírgenes al matrimonio, o sea, se adueñan de su sexualidad y dicen, no, yo no voy a hacer esto que me están obligando a hacer, sino que yo voy a entregarme al hombre que yo quiera. El problema, digamos, en el que yo me centro mucho, es que desafortunadamente García Márquez, digamos que la obra de García Márquez es realista y reproduce esos juicios que la sociedad patriarcal suele hacer acerca de estas mujeres inconformes. ¿Y qué dice la sociedad de una mujer que perdió la virginidad antes del matrimonio? Bueno, ya no tanto, pero bueno, en esta época pues la va a juzgar de puta, de que ha perdido su honor, o por ejemplo la mujer que decide no dedicar su vida a un hombre, como lo es Amaranta, la hija o sea, la segunda generación, la hija de Úrsula con José Arcadio. Es una mujer que siempre la crítica ha visto como una mujer amargada, que muere virgen, que nunca tiene marido porque se amargó, porque el primero no la quiso, en fin. Pero esa es una visión patriarcal acerca de Amaranta, simplemente porque fue una mujer que decidió no entregar su vida a un hombre. Porque, por ejemplo, en esta visión feminista, ella toma una decisión, una elección en su vida. Entonces, el problema de estas inconformes es que son castigadas, son señaladas por la sociedad y la misma obra suele destruirlas. Las mata, las margina, las aísla, las invisibiliza, de alguna manera son castigadas. O las desaparece, como es el caso de Remedios la Bella. Entonces ahí viene también el elemento mágico a complementar este elemento realista, ¿no? Entonces tú ves un personaje como Remedios la Bella que no cabe de ninguna manera dentro de esa clasificación, porque es un personaje que no encarna nunca las expectativas de género, que no hay forma de que se vista, por ejemplo. Ella se pone un camisón de lona y a pesar de la insistencia colectiva, en particular de Úrsula, en que se peine, se arregle, se haga mujer o haga como esa especie de actuación de los parámetros de la feminidad, el personaje no lo hace. Entonces es un personaje muy interesante también porque a pesar de que ella no encarna deliberadamente esa feminidad o que la rechaza de una manera que es un tanto inocente, pero al mismo tiempo sugiere un cierto grado de rebeldía, los demás personajes sí que asignan significado a su corporalidad. Entonces se vuelve la femme fatal, ¿cierto? Pese a que ella no hace nada, los hombres se enamoran y se vuelven locos por ella y le asignan a ese cuerpo todo ese significado sexual sin que ella siquiera se entere de que eso está sucediendo y comienzan a morir en serie alrededor de ella, supuestamente por la provocación de Remedios que ni siquiera entiende qué es lo que está pasando. Ese personaje me parece muy interesante porque realmente creo que simboliza la condición un poco producida o construida de la sexualidad de la mujer, ¿no? La manera como la sexualidad femenina es el resultado de una proyección de los otros sobre el cuerpo de la mujer, que en este caso el rechazo existe, pero que de todas maneras todas esas mujeres que rechazan esas conceptualizaciones de sí mismas como vírgenes o como esa clasificación sexual que antes yo mencionaba, son mujeres que no caben en Macondo, y en el caso de Remedios no cabe y por eso desaparece mágicamente de la historia. De la misma manera que, siguiendo con lo que decía Mercedes, Rebeca es aislada,
y completamente castigada. Meme básicamente deja de existir, ¿sí? Amaranta también se considera una amargada, o sea, hay aislamiento, hay castigo, hay violencia contra todas las que no aceptan su condición de mujeres en esa clasificación. Continuando con lo que acaba de decir la doctora Celis y un poco lo que preguntaba antes, en un artículo muy interesante de la doctora Ortega, se llama En imaginar a Ángela Vicario, volviendo al papel de la Virgen y lo que sucede cuando no se llega virgen al matrimonio, y ya siembra ese grano de inconformidad con el tratamiento de la mujer en la obra de García Márquez en general, al cual volveremos, y dice: los artículos carentes de una perspectiva feminista o de género, de manera general, definen y clasifican a los personajes femeninos desde los imaginarios masculinos, entre ellos a Ángela Vicario. Ella ha sido vista como la ingenua o boba que se deja seducir o perjudicar, utilizando el vocabulario de la región Caribe, también como la desvergonzada, inmoral y disoluta, quien descaradamente se casa de blanco no siendo señorita. Para un hombre que ha sido disoluto es todo lo contrario, es un Don Juan, es un conquistador. Entonces quisiera que ahondaras un poco en esa perspectiva. Bueno, habría que aclarar que efectivamente creo yo que en el Caribe, por lo menos, pues yo vivo en el Caribe y es un poco lo que conozco, la crítica literaria ha venido despertando un poco y siendo más reflexivo con respecto a estos imaginarios que se presentan en la obra de García Márquez. Y pues es la invitación también para los críticos acá del interior y pues de Latinoamérica en general. Y esto es lo que quisimos intentar al escribir este artículo sobre Ángela Vicario. Fue una reflexión que no hice yo sola, sino que le hice en conjunto con otra investigadora, que es mi hermana, que está acá presente. Bien. Y la idea es retomar esos personajes que siempre nos han causado dudas, como cierto malestar. Hay veces en que hay que partir, como más adelante lo explicará la profesora Nadia, hay que partir de de esas impresiones que uno tiene a veces en las primeras lecturas. Hay personajes que a ti siempre te causan malestar, ¿sí? O siempre te pareció que no estaban del todo bien explicados y que tú quieres ir más allá. Entonces, quisimos reivindicar a este personaje de Ángela Vicario, pero lo mismo podría suceder con Remedios la Bella, por ejemplo, ¿no? Porque está esa teoría que ya también ha avanzado un poco en la crítica de que Remedios la Bella no subió al cielo en cuerpo y alma, sino que se fue con un hombre. O sea, ella también se entregó, o sea, perdió su virginidad y la mamá inventó este cuento de que se fue, ¿no? Entonces, al mismo tiempo son todos estos personajes que salen de la historia, porque Ángela Vicario sale de la historia en Crónica de una muerte anunciada. Y la crónica se basa más que todo en la víctima, que es Santiago Nazar. Entonces la víctima es Santiago Nazar y no es la pobre Ángela que todo el mundo vilipendió y todo el mundo pues trató de quién sabe qué, de asesina, porque hasta de asesina, la culpan de la muerte de Santiago. Entonces a veces García Márquez, las obras de García Márquez dejan a las mujeres como en la mitad de la historia. Y uno quiere, como mujer, sobre todo, quiere saber más, ¿sí? Quiere saber cómo fue qué decían esas cartas que Ángela Vicario le escribió a Santiago Nazar después de muchos años, durante muchos años, digo, y de pronto también quisiera uno saber cuál fue la historia de Remedios la Bella, ¿sí? Y de todas las mujeres que salieron de Macondo, la historia de Memé, que muere muchos años después ya de vieja en Cracovia porque la mamá la encierra en un convento. Santa Sofía de la Piedad es otra de las mujeres muy poco estudiadas en la obra de García Márquez que se va de Macondo, ¿no? Abandona todo. Sí. Que es interesante también en el caso de Santa Sofía de la Piedad traer a colación también el tema de raza y de clase, que ha sido muy poco explorado también, porque no todas las mujeres son tratadas con la misma deferencia ni con la misma consideración, y casos como el de Visitación, que es una mujer indígena, Santa Sofía de la Piedad, que también es una mujer vendida, que su virginidad es comprada para entregársela a Arcadio,
O casos como Petra Cotes, que Petra Cotes es una viva encarnación de la otra mulata, ¿no? De esa mujer que en ningún momento puede alcanzar el estatus para ser la esposa, parcialmente porque es una mujer mulata y es una mujer pobre, pese a que se supone que es la mujer que en su momento termina realmente amando a Aureliano II, y sin embargo él tiene que buscar para casarse una mujer blanca, una mujer descendiente de aristócratas y una mujer que básicamente transforma completamente la economía del hogar de los Macondo, pero que es, digamos, la mujer casable. Ahora, ya para entrar al meollo del asunto, yo creo que un punto que va a ser álgido y que yo creo que va a causar reflexiones en muchos de los presentes y espero que muchos de los ausentes. Hablaba yo con la doctora Celis Ortega, no deja de ser irónico o tal vez incluso apropiado que un diálogo en que se habla del universo masculino y femenino tan separado en las obras de García Márquez y de las perspectivas críticas desde el masculinismo, por decirlo así, y el feminismo tenga lugar en una gallera, donde están excluidas las mujeres. Yo no he estado nunca en una gallera, pero entiendo que solo permiten a cierto tipo de mujeres. Definitivamente no la buendía. Sí. A ver, yo estaba pensando antes de entrar en la ironía de esto, porque mi lectura personal del ciclo de violencia que destruye Macondo es que el origen de ese ciclo de violencia empieza precisamente en la gallera. Y empieza en la gallera en el momento en el que José Arcadio Buendía, después de que gana la pelea de gallos, Prudencio Aguilar lo acusa de no ser suficientemente hombre, le dice, bueno, estaría bueno que el gallo le hiciera el favor a tu mujer, ¿no? Porque se ha rumoreado ya que él no ha tenido relaciones con Úrsula. Y el resultado de esa acusación es que José Arcadio comete 2 actos violentos, y son 2 actos violentos que implican la confirmación pública de su masculinidad. El primero de ellos es un asesinato, tiene que matar a Prudencio Aguilar, y el segundo de ellos es una violación, porque de hecho él vuelve a la casa con la lanza, la pone enfrente de Úrsula y básicamente la obliga a tener la relación sexual que Úrsula ha estado tratando de impedir. Y a mí me parece que ese es el origen de todo el ciclo de violencia y es el origen también de la soledad, porque otra de las cosas interesantes de 100 años de soledad es que todas las relaciones sexuales o amorosas son relaciones de dominación. Entonces, cuando hablamos de la mujer en Macondo, no podemos dejar de hablar del hombre en Macondo y de la masculinidad de los macondinos. Y la masculinidad de los macondinos está toda construida, específicamente de los Buendías, en torno a la necesidad de dominar. Y esa necesidad de dominar, que es la que genera ese primer acto, esos 2 actos violentos, continúa siendo la necesidad de dominar que los lleva a la guerra, que los lleva a todo tipo de confrontaciones y que en su momento, y que no les permite amar, ¿no? O sea, no pueden amar si no controlan. Entonces, a mí me parece que ese ciclo violento de Macondo empieza en la gallera. 100 años de soledad y la imposibilidad de amar. ¿Qué negaciones? ¿Quiere añadir la doctora Ortega? Sí, no, con respecto a el espacio en el que estamos, ¿no? Sería una reescritura de él lo que estamos haciendo en este momento al tener aquí en presencia a mujeres y pues estar nosotras acá en esta pelea, ¿cierto?, de gallos y de gallinas. Entonces, ahí se prueba que pues Macondo, digamos que tiene posibilidades de transformarse, ¿sí? Porque en el Macondo de 100 años de soledad, por supuesto, aquí no se permitirían mujeres, que creo que parece ser que hay mayoría, no sé. Porque sabemos además que las mujeres, el único lugar por excelencia femenino en Macondo es la cocina. No hay ningún hombre que cocine, yo creo que más allá de un café, ¿sí? Y en cambio hay muchos lugares que son exclusivamente masculinos, como la gallera, pero también está la tienda de Catarino, ¿sí? Y estábamos hablando antes de entrar acá del cuarto de Melquíades, que es el cuarto del conocimiento, o sea, en el cual, a través de ese cuarto es que llega la ciencia a Macondo y también todo este conocimiento arcaico, los manuscritos, en fin, mítico. Y es un cuarto exclusivamente para hombres. De hecho, las niñas de la casa
Rebeca y Amaranta no se interesan en él. En ningún momento de la novela se comenta que hay una interacción o que Melquiades puede ser también un profesor para ellas, un maestro para ellas. Y lo mismo José Arcadio. Cuando José Arcadio se dedica a enseñar a sus hijos, a las hijas no las educa, ¿sí? Educa a los niños, o por lo menos en este tipo de conocimiento científico. Entonces, esto probaría que, por supuesto, ha habido un cambio en Colombia positivo, ¿no? Bueno, ya para entrar en el meollo, en lo que conversábamos antes, que unas palabras que utilizó la doctora Celis que me llamaron poderosamente la atención y que creo que ustedes también van a recordar, son el punto ciego de García Márquez. En un ensayo llamado o el libro que está preparando sobre el realismo íntimo, Gabo y el poder en clave de género, empieza por afirmar que así como Gabo o García Márquez tuvo una visión muy amplia socialmente hablando, políticamente hablando, fue un hombre que defendió las causas de pueblos oprimidos, que defendió el derecho de la Revolución Cubana, que defendió las clases trabajadoras y que se consideró hasta ya muy avanzada edad, yo creo que casi siempre un hombre socialista en el término de la acepción del término, más como ideal político. Sin embargo, dice, después de darle todo el crédito que se merece nuestro Nobel de Literatura, sigue con estas palabras que yo creo que son unas palabras que ponen la conversación realmente en su punto más álgido. La implacable irreverencia de sus narradores contra las bases económicas y morales de las jerarquías sociales no se extiende hacia un ataque de los privilegios masculinos o un cuestionamiento de la subordinación de las mujeres. Este hecho es desestimado por la mayoría de sus lectores y críticos, incluso entre aquellos que han estudiado sus personajes femeninos, en su mayoría seducidos por la autoridad doméstica de las matriarcas o la aparente libertad sexual de personajes como las amantes o las prostitutas. Sorprende la dominante miopía ante la explotación que éstas padecen, a menudo en nombre de su devoción a amantes, maridos y hijos. ¿Fue el poder patriarcal el punto ciego de García Márquez? ¿Es el punto ciego de sus lectores y críticos? En ambos casos, ignorar la dominación en el mundo íntimo recreado por la obra de García Márquez es desdeñar las profundas conexiones que el escritor trazó entre dos de sus grandes obsesiones, el poder y el amor. Bueno, una de las cosas que yo estoy intentando hacer es conectar cómo funciona el poder a nivel público, que es evidentemente una de las obsesiones de García Márquez y que ha sido también uno de los puntos más estudiados por sus críticos, y el poder a nivel íntimo. ¿Cómo podemos pensar nosotros las estructuras de dominación cuando no se piensan solamente a nivel de las relaciones socioculturales? Por ejemplo, en el caso de 100 años de soledad, es bastante claro y ha sido bastante estudiado cómo existen una serie de fuerzas externas que en su momento van transformando las dinámicas internas de Macondo y que traen violencia. Entonces hay un momento en el que llega el Estado, entonces llega el corregidor y eso inmediatamente genera todas las disputas entre los partidos que en su momento llevan a la guerra, por ejemplo, o el momento en el que llegan las bananeras, ¿no? Y entonces viene el neoimperialismo y vienen otra vez todas estas fuerzas económicas que transforman totalmente a Macondo y se les asigna violencia sin ninguna duda. Mi teoría, como les decía hace un rato, es que la violencia se genera desde adentro también, ¿no? Que con ese impulso de dominación empieza la violencia en Macondo y que no vamos a poder entender realmente cómo funciona el poder si no somos capaces de conectar esa necesidad de control y dominio en el mundo íntimo de las relaciones de pareja, de las relaciones de familia, con esas otras fuerzas desde afuera. Y que esa fue una tarea que dejó incompleta García Márquez, ¿no? Entonces, parcialmente porque compartía muchos de los sistemas de creencias y muchas de las representaciones de las mujeres de alguna forma delatan que había una coincidencia entre su visión del mundo y la visión de su contexto, pero parcialmente también porque nosotros, yo creo como lectores, la impresión que he tenido recientemente es que vamos evolucionando también, que cada vez leemos de manera un poco diferente y con más distancia, pero sus primeros lectores al menos compartíamos también esos sistemas de creencias.
Entonces, en la medida en que nosotros coincidimos con la visión como se presenta de la feminidad, nos resulta muy difícil cuestionar esos papeles que son asignados dentro del texto. Entonces, a mí me interesa mucho ese punto ciego, pienso que es una cosa para explorar, pero como les digo, me interesa tanto más la ceguera de los lectores y de los críticos, y que salgamos de esa ceguera y que comencemos a pensar en el texto, entrar desde otras lecturas para aprovechar ese mundo increíble que nos legó a través de la exposición de Macondo y de sus obras posteriores García Márquez, porque una de las cosas que no podemos de ninguna manera olvidar es que él es un autor profundamente honesto. Entonces, todo está allí, todas las fuentes, todas las maneras como funciona el poder de ese engranaje más íntimo hacia cómo funcionan en el nivel público están en el texto. Somos nosotros los que de alguna manera también hemos perdido el rumbo en la lectura o hemos privilegiado ciertos tipos de lectura y no hemos entrado en esas otras claves. Sí, yo quisiera, ya me avisan que quedan solo 10 minutos y quisiera dejar siquiera los 5 últimos minutos para las personas que quieran intervenir, porque desde luego en una feria en homenaje a García Márquez, más que merecido, el más grande autor que ha dado tal vez Latinoamérica. De hecho, hace poco terminé la traducción de una nueva biografía y su autor, Irán Stavans, dice que las dos grandes obras de la literatura en español de todos los tiempos son El Quijote y Cien años de soledad, y que El Quijote es y que Cien años de soledad es superior en cuanto a su ejecución. Entonces esto agrega una dificultad a cuestionar cualquier punto sobre García Márquez, porque lo hemos convertido en un ídolo, en un pedestal, del cual no se puede hablar mal, al cual no se puede juzgar, es nuestro San Gabriel. Entonces, en una feria dedicada, poder decir que es su punto ciego y que además el tratamiento de la mujer puede no ser un ejemplo para las nuevas generaciones, sobre todo de adolescentes y de niñas, pues puede sonar un poco irreverente, y quisiera que también participaran los asistentes. ¿Algo más para antes de darle la palabra a los asistentes? Sí, de pronto yo sí quisiera hacer un comentario allí de que, bueno, definitivamente este universo de las mujeres de García Márquez es muy complejo, pero yo creo que, bueno, no hay que hablar de pronto del nivel de conciencia, uno no sabe si él lo sabía o no, pero a mí me parece que él dejó unas pistas de interpretación, y hablábamos ahorita de que mucha gente a veces no vuelve sobre el final de Macondo y no se da cuenta de que Macondo fue destruido. García Márquez destruyó Macondo porque consideró que esas estirpes no merecían vivir, porque no sabían amar, porque eran insolidarios, y nosotros seguimos construyendo este Macondo mítico cuando ya se nos dijo que había que acabarlo, ¿sí? Tanto a los hombres como a las mujeres macondianas. O sea, no hay que permitir que nuevas niñas sean casadas apenas les comienzan las reglas, o que el marido viole a la mujer, o que un padre deje a morir a su hijo recién nacido porque se lo comen las hormigas. Perdón, o que un hombre de 89 años para celebrar sus 90 pida a una virgen de 14 años. Entonces García Márquez ya dijo que eso no, es decir, él lo construyó una torre gigantesca y luego la destruyó, y de pronto entonces somos nosotros los lectores los que hemos quedado un poco ciegos y maravillados con el parapeto, y no hemos entrado de pronto a estudiarlo más en profundidad, que sería efectivamente el legado que estamos construyendo y que hay que hacer con las nuevas generaciones, ¿sí? Las niñas de ahora no pueden creer que ser una madre resignada es lo único que tienen por, o sea, como opción, pues, que van a ser Úrsulas o que van a ser Amarantas. No, o sea, hay muchas otras posibilidades de ser. O sea, habría que revisarlas para tomar como lo edificante de ellas y a partir de ahí construir mucho más. Muy bien, tenemos 5 minutos para preguntas o comentarios del público. ¿Quién tiene el micrófono para llevarle? Primero allá arriba y luego hay 2 preguntas a este lado. Luego una cuarta de Ariel Castillo, y creo que no nos va a quedar tiempo para muchas más. Hola, buenas noches. Quería de pronto preguntarles acerca de Rebeca, que nunca escuché que habláramos mucho de ella y resulta que terminó como muy sola en 100 años de soledad, y escucharlas hablar no solo de las mujeres en Macondo, sino también de las mujeres en El amor en los tiempos del cólera, que sí que son otro
grueso de mujeres con muchas características diversas y también con mucho carácter, ¿no? Una pregunta muy densa que vamos a tener que sintetizar. Pues yo voy a remitirme a la segunda, pero voy a contestar en la versión corta. Es un tema sobre el que también lo he escrito. La segunda pregunta, que es en El amor en los tiempos del cólera. El amor en los tiempos del cólera para mí es el más vivo testimonio de la fascinación que puede crear el narrador y hasta qué punto nos puede guiar hasta ciertas lecturas, ¿no? La lectura que conocemos es la de la línea narrativa en la cual Florentino Ariza espera por todo este tiempo, ¿no? 50 años y 9 meses y 6 semanas, etcétera, a Fermina. La línea narrativa que leemos menos de la novela son las 623 amantes que tiene mientras espera pacientemente por Fermina, ¿sí? Y una cosa que leemos mucho menos es que la última de las amantes es una niña de 12 años, que además se suicida en el momento en el que él está consumando su amor eterno por Fermina. Eso personalmente a mí me toca mucho porque es el origen de mi libro, que por cierto los invito a quedarse para un conversatorio después de esta sesión, a La rebelión de las niñas, en donde estudio precisamente el silencio de las niñas en la obra García Márquez y en otras obras del Caribe.